Espero que hoy tenga un excelente día, doctor. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Fanny Alejandra Díaz Martínez y Juan Francisco Enríquez Astorga, y el día de hoy vamos a hablar sobre neumonías y abscesos pulmonares. Para comenzar, podemos definir a la neumonía como una enfermedad infecciosa aguda de vías aéreas inferiores, la cual generará un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Dentro de su examen físico se puede encontrar el síndrome de condensación pulmonar, el cual se caracteriza por aumento en la transmisión de la voz, matidez a la percusión y estertores crepitantes. Cabe destacar que la ausencia de signos y síntomas no descartan su presencia. Encontraremos también que el diagnóstico se confirma mediante una tele de tórax en proyección póstero-anterior y lateral, la cual demostrará la aparición de infiltrados pulmonares. Respecto a su epidemiología, podemos encontrar que en México es la novena causa de mortalidad en todos los grupos etarios. Por otro lado, se posiciona como la cuarta en menores de 1 a 5 años y la séptima en adultos mayores de 65 años. Cabe destacar que existen de 2 a 4 casos por cada 1.000 habitantes, por lo cual se estima que en México existe un total de 200.000 a 400.000 casos de neumonía anuales. Dentro de los factores de riesgo y patogenia, podemos encontrar que la neumonía se encuentra en dependencia de la interacción entre enfermedades preexistentes del paciente, su estado inmune y el medio en el cual se desarrolla. Dentro del medio de desarrollo se encuentra que un 80% de los pacientes afectados no requieren hospitalización, por lo cual reflejan un 1% de mortalidad. Por otro lado, los pacientes hospitalizados presentan hasta un 13% de mortalidad, mientras que los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos presentan de un 30 a 50% de mortalidad. El mecanismo fundamental de su producción es la microaspiración orofaringea, la cual presenta como factores fundamentales a la colonización orofaringea, a un inóculo excesivamente grande y virulento o a los senos de mecanismos defensivos disminuidos. Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo de neumonía. Dentro de los más importantes podemos encontrar disfagia, enfermedad neurológica, inmunodepresión o malnutrición. En el caso de la malnutrición, se menciona que esta puede llevar a la colonización faríngea de bacterias gram negativas o a la colonización de Staphylococcus aureus meticilin resistente. Se sabe que la neumonía puede ser causada por virus, hongos y bacterias, y que algunas condiciones favorecen la aparición de ciertos patógenos, siendo los más frecuentes el Streptococcus pneumoniae seguido de Haemophilus influenzae. Para facilitar el abordaje diagnóstico, se consensúa la agrupación de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en 4 grupos. Dentro del grupo 1 se encuentran los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad sin enfermedad subyacente ni factor de riesgo asociado. Estos se caracterizan por ser pacientes previamente sanos sin una enfermedad o un factor predisponente. Dentro del grupo 2 se encuentran los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y una enfermedad subyacente. Estos presentan cualquier entidad nosológica acompañante o condición de riesgo para el desarrollo de neumonía, tales como enfermedad cardíaca, EPOC o diabetes mellitus. Hay que considerar la presencia de pseudomonas aeruginosa y bacilos gram negativos resistentes en pacientes inmunocomprometidos con EPOC o exacerbaciones repetidas de más de 3 episodios en el último año. En el grupo 3 se encuentran los pacientes con neumonía grave. Dichos pacientes deben de cumplir con 2 criterios menores o uno mayor en base a las guías de la American Thoracic Society. Se sabe que estos pacientes deben de ser admitidos a terapia intensiva a la brevedad, puesto que se reconoce que un temprano tratamiento reduce la mortalidad y mejora su pronóstico. Dentro del grupo 4 podemos encontrar a los pacientes con neumonía y situaciones especiales. Estos presentarán factores contribuyentes al desarrollo de neumonía que pueden comprometer su vida. Dentro de estos podemos encontrar el desarrollo de neumonía post cuadro de influenza, alcoholismo, EPOC, mal higiene oral, broncoaspiración o enfermedades broncopulmonares como bronquiectasis o fibrosis quística. Dentro de la neumonía nosocomial o neumonía relacionada con el medio sanitario, se incluyen a pacientes que adquirieron dicho padecimiento en hospitales, centros sociosanitarios o residencias para adultos. Dichos pacientes presentarán sintomatología 48 horas después de su ingreso al hospital o 7 días después de su alta hospitalaria.
Es importante destacar que estos presentan una morbilidad de entre 20 a 75%. Su mortalidad no siempre está relacionada con la infección, debido a que ésta se encuentra en dependencia al estado de gravedad basal y comorbilidades del paciente. Esta obedece a dos mecanismos de producción fundamental, siendo el primero y más importante generado por microaspiración orofaringia o del contenido del tracto digestivo alto. En segundo lugar, se encuentra una inoculación a partir de material de ventilación u otros procedimientos sobre la vía aérea. Es importante diferenciar entre neumonía nosocomial precoz y tardía. La precoz se genera por bacterias comunitarias o de flora orofaringia como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae o enterobacterias, mientras que la tardía se genera por bacterias resistentes como Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter. Su diagnóstico se basa en historia clínica, examen físico y estudios radiológicos. A la exploración física se encuentran datos de tos irritativa o productiva, disnea, dolor torácico y o fiebre. En la auscultación se encuentran estertores crepitantes y signo de condensación pulmonar. Es ampliamente aceptado que ante la presencia de fiebre e infiltrado pulmonar radiológico, el diagnóstico de neumonía es certero. Las manifestaciones clínicas de la infección nosocomial son las mismas que de la comunitaria. Sin embargo, en la práctica, dichas manifestaciones se encuentran atenuadas por la enfermedad base y frecuentemente se presentan sin fiebre. Dentro del diagnóstico por imagen podemos encontrar a la radiografía en proyección postero-anterior y lateral del tórax. Ambas proyecciones son imprescindibles para sustentar el diagnóstico de neumonía. En ellas podemos encontrar infiltrado intersticial o alveolar con broncograma aéreo, ya sea segmentarios, lobares, unilaterales, bilaterales o de focos múltiples. Se sabe que las imágenes radiológicas serán útiles para enfocar las pruebas diagnósticas. De igual manera nos permiten valorar la extensión y velocidad de progresión de la enfermedad. En el caso nosocomial, el infiltrado radiológico suele presentarse en áreas parchadas de bronconeumonía, que pueden tener múltiples orígenes, especialmente en pacientes intubados. Esta es una entidad en la que se debe mantener alto índice de sospecha y con frecuencia su diagnóstico será complicado. En el diagnóstico microbiológico se recomienda una evaluación extensa que incluya tinción de Gram, cultivo de esputo y 2 hemocultivos antes del inicio de la terapia antimicrobiana. El diagnóstico microbiológico etiológico es difícil, fundamentalmente por la colonización del tracto respiratorio superior, que puede dar rendimiento de falsos positivos en el cultivo de esputo u otras muestras, excepto en resultados muy específicos como Legionella o Mycobacterium. Una vez establecido el diagnóstico de neumonía, se deberá medir la gravedad del proceso y darse un pronóstico de severidad en base al puntaje obtenido. Se dispone de 2 modelos para la predicción de complicaciones en la evolución y mortalidad. El primero en publicarse corresponde a la British Thoracic Society. Este expresa que cualquier paciente con uno de los siguientes factores debe ser hospitalizado, puesto que cuenta con un riesgo 21 veces superior de mortalidad a la de un paciente normal. Posteriormente se diseñó el Pneumonia Severity Index de Fine y Colt, donde se presentan diversos factores para estratificar a los pacientes en grupos de bajo, moderado y alto riesgo, en base a la puntuación obtenida en dicho algoritmo. En dicho algoritmo se indica hospitalización de los pacientes del grupo 4 y 5 y, según su evolución en las primeras 3 horas desde el diagnóstico, los del grupo 3. Este es un aceptable predictor, pero otorga demasiada importancia a la edad, por lo cual no puede ser tomado como un instrumento definitivo para la toma de decisiones clínicas. El objetivo del tratamiento es lograr en el menor tiempo posible la desaparición de síntomas, evitar complicaciones y reducir mortalidad. Para el inicio del tratamiento se recomienda clasificar al paciente según la severidad y factores de riesgo, como se mostró anteriormente en los grupos de la etiología. Dentro del grupo 1 se hará uso de acitromicina y claritromicina, ya que estos son macrólidos efectivos contra neumococo, Haemophilus influenzae y microorganismos atípicos, por lo que su uso como monoterapia es adecuado en este grupo de pacientes.
El segundo grupo será uso de una combinación de una cefalosporina más un macrólido, ya que estos cubren la posibilidad de estreptococo neumonía resistente y de microorganismos atípicos. Por otro lado, se puede usar la combinación de amoxicilina más un macrólido. Estos tienen la misma cobertura, pero además son efectivos contra anaerobios, por lo que se sugiere se utilice en sospecha de broncoaspiración. Por el otro lado, se puede usar a las fluoroquinonas. Estas son una excelente alternativa cuando hay intolerancia o alergia a los macrólidos y pueden usarse como monoterapia si no se sospecha de broncoaspiración. Dentro del grupo 3, el tratamiento sugerido es con base en cefotaxima o ceftriaxona más acitromicina o fluoroquinolona antineumocócica. Esta combinación de antibióticos cubre el espectro de bacterias gram positivas, gram negativas y microorganismos atípicos. Respecto al grupo 4 y ante la posibilidad de pseudomonas, el esquema terapéutico consistirá en cefepima, ceftazidima, imipidem, meropenem o piperacilina. Cuando se considere la sospecha de neumococo resistente, el tratamiento consistirá en una fluoroquinolona con actividad antineumocócica, una cefalosporina de tercera generación más un macrólido. El tratamiento de la neumonía por aspiración correspondiente a este grupo consistirá en clindamicina más amoxicilina con clavulonato, gatifloxacina y moxifloxacino. Dentro de la neumonía nosocomial se deberá usar un esquema terapéutico de amplio espectro y se dividirá a los pacientes en dos estratos. El primero contará con los pacientes con escasa comorbilidad y neumonía hospitalaria precoz, mientras el segundo tendrá a los pacientes con situación clínica más grave por comorbilidad y factores de riesgo de infección por microorganismos multiresistentes, así como una neumonía hospitalaria tardía. La duración del tratamiento no se encuentra bien esclarecida, sin embargo se recomienda llevarla por 2 semanas, excepto en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente grave, inmunodepresión o infección por anaerobios, en los cuales se recomienda prolongar el tratamiento de 14 a 21 días, según la situación clínica. Continuando con el tema de abscesos pulmonares. Un absceso pulmonar es una infección pulmonar supurada que provoca la destrucción del parénquima pulmonar, habitualmente con un nivel hidroaéreo. Esta patología suele presentarse con fiebre, tos y expectoración purulenta abundante, así como una sudoración nocturna. Frecuentemente también se puede encontrar leucocitosis y anemia en estos pacientes. De manera frecuente, los abscesos de pulmón se desarrollan como complicación de una neumonía por aspiración de gérmenes anaerobios por la boca, generalmente en pacientes inmunocomprometidos con tendencia a la aspiración. La falta de especificidad es una de las características que definen al absceso pulmonar, y el tratamiento antibiótico ha de ser instaurado de manera empírica e inmediata. Existen otras aproximaciones terapéuticas ante una mala evolución que incluyen la exploración endoscópica, el drenaje percutáneo o la resección quirúrgica pulmonar. Continuando con la fisiopatología de los abscesos pulmonares, tenemos que, como ya se mencionó, la mayoría de los abscesos de pulmón surgen como una complicación de una neumonía aspirativa y son causadas principalmente por bacterias anaerobias presentes en la boca. Entre estas bacterias anaerobias encontramos el Streptococcus, Finegoldia, Prevotella, Bacteroides, Fusobacterium y Clostridium. Otros de los agentes causantes dentro de este grupo de los abscesos pulmonares es el Streptococcus, el Burkholderia pseudomallei, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Nocardia, Legionella y Actinomyces. Además de bacterias, los abscesos pulmonares pueden ser causados por parásitos, hongos y micobacterias. Entre los parásitos que actúan como agentes causales tenemos el Paragominus westermani y la entamoeba histolítica. Del grupo de los hongos tenemos al Aspergillus, a Cryptococcus neoformans, al Histoplasma capsulatum, al Blastomyces dermatitidis y al Coccidioides imitis. Y entre las micobacterias causantes tenemos a la Mycobacteria tuberculosis y a la Mycobacteria kansai. Como ya se mencionó, la aspiración del contenido orofaringeo es una de las principales causas para la formación de los abscesos pulmonares. Y aquellos pacientes con una predisposición clínica a la aspiración presentan una alteración del nivel de conciencia secundaria a alcoholismo, abuso de drogas, traumatismo craneoencefálico, anestesia general, ictus o crisis comiciales. También puede darse por trastornos de la deglución debido a defectos neurológicos, por un reflujo gastroesofágico, por una enfermedad periodontal o gingivitis,
lo cual causa una concentración más alta de bacterias en la boca, si el paciente es portador de traqueostomía, o si se han realizado pruebas instrumentales sobre la vía aérea superior, como puede ser por una extracción dentaria, por una fibrobroncoscopía o endoscopía digestiva alta, por una intubación orotraqueal o por alimentación por sonda nasogástrica. Pasando al proceso de desarrollo de un absceso de pulmón, tenemos que este proceso va a iniciar con la aspiración de agentes infecciosos, estos provenientes de la mucosa bucal. Estos van a tener un efecto tóxico e inflamatorio. Una vez que han sido aspirados los agentes infecciosos, estos van a inocular la vía aérea inferior, causando una posterior neumonitis que va a producir la liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a llevar al tamponamiento de la vía aérea terminal. Posterior a esto va a producirse una colección necrótica y purulenta, la cual va a ser el absceso. Este posteriormente se va a drenar hacia la vía aérea terminal y va a producir el nivel hidroaéreo típico de un absceso pulmonar. En cuanto a la clínica, el paciente con abscesos pulmonares presenta un cuadro básico de fiebre, tos, expectoración productiva y, en base a ciertos estudios, se ha demostrado que también se incluye en esta dolor pleurítico. También pueden presentar síntomas característicos de enfermedades crónicas, como sudores nocturnos, pérdida de peso y anemia. Sin embargo, no por esto no deben ser tomados en cuenta en el cuadro clínico. Cuando los abscesos pulmonares son causados por microorganismos aerobios, los síntomas suelen presentarse de manera aguda, pero en general la presentación clínica de la patología es independiente del patógeno responsable. Se ha encontrado, en base a múltiples estudios, que los pacientes que presentan abscesos pulmonares suelen compartir antecedentes de sepsis oral, extracción de piezas dentarias, amigdalectomía, antecedentes de coma, convulsiones, enfermedades neurológicas, entre otras. La evolución de un paciente con abscesos pulmonares se puede dividir en 3 periodos o etapas. Estas son la etapa inicial, la etapa de apertura ovómica y la etapa supurante. Durante la etapa inicial, que abarca la primera semana de evolución, el paciente presenta un cuadro moderado abscestórpido de una neumonía aguda. Este cuadro clínico va a estar conformado por síntomas generales como lo es la fiebre, escalofríos, anorexia y decaimiento del paciente, así como síntomas específicos como tos seca inicial y disnea. En caso de que la patología esté siendo causada por agentes anaerobios, el comienzo de la evolución va a ser constituido por un cuadro de un mal estado general, pérdida de peso, fiebre y sudoración durante 2 o 3 semanas. Durante la segunda etapa, la etapa de apertura ovómica, que abarca la segunda y tercera semana, el paciente va a presentar una tos productiva junto con expectoración hemoptoica. Acompañando esta tos productiva, el paciente va a presentar náuseas, los cuales se pueden presentar de manera moderada o repetida, lo cual se le llama vómica fraccionada o vómica numular. Además de esto, la cantidad de esputo que se va a producir por el paciente va a aumentar y este va a tener una característica de un olor fétido y purulento. La última etapa, la etapa supurante, va a poder ser observada en pacientes cuyo tratamiento no es eficaz o los que no han recibido un tratamiento. Estos pacientes van a presentarse sépticos, con sudoración, fiebre, tos con expectoración maloliente o pútrida y dolor pleurítico. En esta etapa es posible que los abscesos se rompan, contaminando así la cavidad pleural y evolucionando a un pneumótórax. Al examen físico del paciente en etapa supurante se puede encontrar inicio de signos de una consolidación pulmonar. Los abscesos pulmonares pueden clasificarse de diferentes maneras: por tiempo de evolución, por condiciones asociadas y de acuerdo a sus características anátomo-clínico-patológicas. En cuanto al tiempo de evolución, se toma como referencia las 8 semanas. Si la patología cursa con menos de 8 semanas de evolución, se le considera aguda, mientras que si el periodo de evolución es mayor a 8 semanas, se le considera crónico. En cuanto a la segunda clasificación, se hace referencia a si el paciente presenta condiciones previas o asociadas que lo hagan propenso a aspiraciones, por lo que se les clasifica en primarios o secundarios,
Los pacientes primarios son aquellos propensos a la aspiración y son previamente personas sanas, mientras que los secundarios son aquellos pacientes que presentan patologías asociadas a nivel local, como enfisema pulmonar, neoplasia pulmonar y bronquiectasias. También puede ser causado por patologías a nivel general, como lo son enfermedades sistémicas que comprenden el sistema inmune, como el SIDA o el trasplantado de órganos. Y por último, la clasificación, que se enfoca en sus características anátomo-clínico-patológicas. Esta divide los abscesos en abscesos piógenos, pútridos y escleros. Los abscesos piógenos son aquellos que en ninguna etapa de su evolución presentan fetidez a la expectoración y se caracterizan por una evolución espontánea hacia la curación o con auxilio del tratamiento médico. Estos a su vez se pueden dividir en sépticos, los cuales se originan por un infarto creado por una obliteración vascular mediante un émbolo séptico y un proceso inflamatorio desencadenado por el agente causal. También se dividen en neumónicos, los cuales se encuentran asociados a neumonías neumocócicas, y a bronconeumónicos, asociados a una broncoalveolitis aguda. En cuanto a los abscesos pútridos, estos reciben su nombre debido a la presencia de necrosis parenquimatosa, supuración y necrosis. Y por último, los abscesos escleros o pioesclerosis de Coquelet se caracterizan por la presencia de hemoptisis. El diagnóstico de un absceso pulmonar se puede realizar de dos maneras: el diagnóstico microbiológico, para el cual es necesario aislar la bacteria anaerobia, ya sea del esputo o del aspirado bronquial. Sin embargo, este presenta la complicación de que frecuentemente las muestras se ven contaminadas por la flora orofaringea, de no ser realizadas de la manera correcta. Para esto se utilizan diferentes técnicas, como lo es el aspirado traqueal, el aspirado con aguja transtorácica, una muestra de líquido pleural o los hemocultivos. La segunda forma de realizar el diagnóstico de un absceso pulmonar es mediante estudios de imagen, principalmente la radiografía. Si en base a la clínica hay sospecha de un absceso pulmonar, debe indicarse al paciente que se le realice una radiografía PA de tórax simple, como la imagen en pantalla. Una vez realizada la radiografía, deben buscarse los hallazgos habituales correspondientes al absceso pulmonar, los cuales son la presencia de un nivel hidroaéreo, la consolidación del parénquima adyacente, que los bordes internos sean lisos en la gran mayoría de los casos o irregulares en un 15% de los pacientes, y que las paredes tengan un espesor máximo de entre 5 y 15 milímetros. Otra opción de estudios dentro de los estudios de imagen es la tomografía computarizada. Esta nos brinda una mayor definición de la lesión y permite diferenciar las lesiones parenquimatosas de colecciones pleurales. La primera imagen que se muestra en la diapositiva es una tomografía normal, sin hallazgos indicativos de un absceso pulmonar. Cuando está presente el absceso pulmonar se va a poder observar una lesión redondeada, radioluminiscente, de paredes engrosadas con imágenes irregulares y poco diferenciados del resto del parénquima, con un ángulo agudo en relación con la pared torácica, como se puede observar en la segunda imagen de la diapositiva. La localización más frecuente de un absceso pulmonar suele ser en las zonas declives del pulmón derecho. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la posición en la que se encontraba el paciente cuando ocurrió la aspiración. Si el paciente se encontraba de pie, puede suponer que se va a encontrar en los lóbulos inferiores del pulmón, mientras que si el paciente se encontraba en decúbito supino, se puede suponer que se va a encontrar el absceso en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores del pulmón. Finalmente, en cuanto al tratamiento indicado para los abscesos pulmonares, se sabe que este está indicado como médico y quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, este varía dependiendo de la fuente. Se tomó como base la clindamicina, administrada en dosis de 600 a 900 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa, seguido de una dosis de 300 gramos cada 6 horas por vía oral. Junto con este fármaco se administra la amoxicilina clavulánico, la cual suele usarse en dosis altas en este tipo de pacientes. En conjunto de estos dos fármacos se utiliza el metronidazol en dosis de 500 gramos cada 8 o 12 horas. Sin embargo, en un estudio asociado se encontró que el uso único de una combinación antibiótica empírica de una cefalosporina de tercera generación asociada a la clindamicina o vancomicina, con pasaje a vía oral para completar un tiempo promedio de 6 semanas de tratamiento, disminuían significativamente las defunciones, así como la necesidad de un tratamiento quirúrgico
en los pacientes estudiados. Gracias por su atención.